hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Vamos a invitar a los jóvenes en las edades de 11 años en adelante que por favor pasen a su espacio de formación y de clases. Vamos a dar inicio al espacio para esta mañana, al espacio para compartir la reflexión en la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración preliminarmente, ¿de acuerdo? Señor, agradecemos este tiempo, agradecemos este espacio. A esta hora probablemente en muchos otros lugares de Costa Rica y de otras partes del mundo se está tomando también este tiempo para comunicar tu palabra que es verdad y que es lámpara a nuestro camino. Permite, oh Dios, que las verdades de tu palabra se filtren en nuestros corazones, que fragüen en nuestras vidas cualquier vacío, cualquier grieta, y que tu palabra traiga libertad y sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos empezado hace algún tiempo a reflexionar acerca de este tema. ¿Y tú cómo te sientes hoy? Le hemos titulado o he titulado a esta serie de reflexiones que tienen que ver con nuestras emociones. Iniciamos dando conceptos generales sobre las emociones y de allí partimos a ver un poquito la emoción del temor. Después hablamos un poquito acerca de la ansiedad y la semana pasada estuvimos trabajando un poquito el tema de la culpa. Hablamos sobre la culpa real. La culpa real es un sentimiento, dijimos, de responsabilidad por haber pecado, aunque hay diversas formas en las cuales podemos abordar la temática de la culpa, pero estamos abordándola aquí desde un punto de vista que tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con nuestro interior, un sentimiento de responsabilidad por haber pecado, hemos dicho que es la culpa real. Puede ser saludable cuando cumple el propósito divino, porque en realidad el sentimiento de culpa o la conciencia de que somos culpables de haber fallado
dice que toda verdad es una verdad de Dios, porque Dios es verdad. Así que toda verdad realmente procede de Dios. Y podemos decir aquí todo lo contrario: toda mentira procede también del padre de mentira, que es Satanás. Y entonces abordo con este pasaje el día de hoy la reflexión, mi hermana y mi hermano, porque vamos a ver que cuando hablamos de la culpabilidad, como lo dice su calificativo, falsa, es algo que dista de la verdadera culpabilidad. Es una mentira y es una falsedad. Es un fantasma que agobia la vida de las personas. Y cualquiera de nosotros puede de alguna manera repetir ciclos conductuales en torno a la culpabilidad, y muchas veces sin darnos cuenta, hablando de la culpabilidad falsa. Satanás es padre de mentira. Lo otro que dice este pasaje en Apocalipsis, en una de las tantas visiones y escenas que tiene Juan acerca del triunfo de las fuerzas celestiales, del triunfo de Cristo, del triunfo del Señor Dios Todopoderoso sobre el adversario, en una de esas maravillosas escenas dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Si hay una verdad que enseña el Apocalipsis, es que Dios triunfa sobre el poder de las tinieblas. Y algo muy importante que encontramos a la luz de este pasaje es que nuestro adversario, el diablo, se caracteriza, se dedica a acusarnos. Cuando una persona sufre de sentimientos de culpabilidad falsa, es una persona que constantemente se señala a él a sí mismo o se siente señalado por los demás. Está viviendo en un mundo de constante acusación, siempre sintiéndose acusado y señalado, siempre sintiéndose el responsable de los malos acontecimientos que pueda haber a su alrededor. Y eso carcome, porque como lo vamos a ver ahorita, bueno, podemos avanzar para trabajar un poquito sobre esta descripción. Tal vez no es una definición, es más una descripción. La culpabilidad falsa son sentimientos de culpa arraigados en una persona. Esto es muy importante entenderlo, porque son arraigados en una persona. La culpabilidad falsa no es un asunto que nos ocurre eventualmente, aunque puede suceder eventualmente. Pero lo más común es que la culpabilidad falsa sea un modus vivendi, sea un status quo de lo interno de una persona. Lamentablemente son sentimientos de culpa que están allí arraigados, combinados con sentimientos de falta de valor, de falta de dignidad, de incapacidad, de vergüenza, entre otras emociones. Dijimos la semana pasada, la culpabilidad no viaja sola, tiene sus compañeros de viaje, y uno de ellos es la tristeza. La depresión es otro de ellos son sentimientos de ineptitud, sentimientos de impotencia, sentimientos de incapacidad, falta de dignidad. Una persona que sufre de complejos de culpabilidad, de una carga de culpabilidad en su mente, le cuesta aceptar que otra persona lo pueda amar. Porque es algo tan bueno que otra persona me pueda amar, que como yo no soy digno de ser amado porque me siento culpable por algo que pudo haber sucedido en la historia de la vida, entonces la persona que tiene una carga de culpabilidad le cuesta percibirse amada por los demás. Y entonces cuando otra persona le expresa, le da una expresión de cariño, de amor, de afecto, un te quiero, un te amo, un qué bello, qué bella eres, la persona que sufre de este tipo de situación le cuesta aceptar que el otro se lo esté diciendo sinceramente. ¿Por qué? No porque desconfía del otro, sino porque desconfía de su propia dignidad para percibirse amado por los demás. Mi hermana y mi hermano, ninguno de nosotros
somos dignos de amor, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, entregó a su Hijo por nosotros. Así que, aunque no éramos dignos de amor, hoy en día tenemos el amor más grande de todo el universo con nosotros. Es el regalo de Jesucristo que ha salvado nuestras vidas. ¡Qué enorme bendición! Solo eso debería levantarnos el valor, porque dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, el Señor vio la miseria en la que vivía Ernesto y lo salvó por gracia. Y digo Ernesto solamente para ver cómo reaccionaba él y ustedes. Pero todos los que estamos aquí estuvimos en esa óptica de Dios desde la eternidad. Así que no valíamos nada, pero hoy valemos la sangre de Cristo. Así que déjeme decirle, tenemos el precio más alto puesto sobre nosotros. Entonces, la culpabilidad, una vez más, son sentimientos arraigados en lo interno de una persona, combinados con ese tipo de emociones, de falta de valor, de ineptitud, de incapacidad, de vergüenza. De vergüenza. Un día de estos, justamente esta semana me sucedió, entré en un local, no recuerdo exactamente dónde, pero sí recuerdo que me quiso asaltar ese sentimiento de vergüenza, porque entré en un local, o estaba en un ambiente, y recuerdo que 2 o 3 personas cerca de mí empezaron a murmullar y a sonreírse. Y entonces lo ataca uno, de una vez el padre de mentira empieza a sembrar la cizaña. Están hablando de ti. Y uno empieza a sentirse señalado, cuestionado y avergonzado. ¿De qué? ¿De qué? Y yo recuerdo que cuando estaba pequeño, mi madre, cuando yo le decía, mami, es que me da vergüenza, y me decía mi madre, ¿sabe qué? Vergüenza da robar. No sé si ustedes se acuerdan de esas instrucciones de nuestros padres, ¿ah? Vergüenza da robar, no le dé vergüenza. Y en ese lugar, recuerdo esta semana, me despojé de esa cuestión y dice, olvídese. Y si están hablando de mí, ¿qué importa? Importa a mí, dijo renegado. No sé cuántos se acuerdan de renegado, ¿no? Perdónenme la expresión tan populacha, pero es una expresión para decir, ¿sabe qué? Eso queda ahí aparte. Aquí estoy yo y el Señor está conmigo. Y ahora les voy a compartir un principio importante en este tipo de situaciones. La culpa falsa, vean, la psique humana, mi hermana y mi hermano, la psique humana es una cosa tan compleja, que nosotros a veces no nos entendemos a nosotros mismos. No sé a cuánto le ha sucedido eso. Pero la culpabilidad falsa puede tener una serie de fuentes, y yo aquí voy a mencionar apenas unas cuantas, pero puede tener un montón de vías por las cuales ella se filtra y se instala en el disco duro de nuestra mente. Es como las computadoras. Usted sabe, una computadora, aquí tenemos un técnico, bueno, más que un técnico, pero un hombre muy versado en el asunto. Las computadoras, ¿por dónde se filtran los virus? Mi hermano José, ¿por dónde se filtran? Dame los canales de filtración de los virus. Internet, un documento descargado por ejemplo, por un correo, ¿verdad? También un disquete. Bueno, ya casi no hay, ¿verdad? Pero un disquete. Ah, muy bien, excelente, porque los disquetes sí son transmisores de, ¿verdad? Una USB, una llave malla, conocida aquí en Costa Rica como llave malla o USB, como querramos llamarle. Pero vea, todos esos son los caminos que puede, es más, cuando usted instala un programa pirateado en su computadora, dentro del mismo software que usted está instalando puede venir de una vez el virus para provocarle daños posteriormente, para activarse posteriormente. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que así como en una computadora los virus pueden entrar por diversas rutas, el sentimiento de falsa culpabilidad puede entrar por diversas rutas en nuestra vida. Una de ellas, por ejemplo, las malas decisiones. Las malas decisiones. Dice este texto de Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio a tus propios ojos.
teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tomar decisiones correctas es primigeniamente tomar decisiones en la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros tomamos malas decisiones. A veces en el camino de la vida volvemos a ver hacia atrás y a veces decimos, uy, si yo hubiera. ¿Alguno le ha pasado eso? Gracias, preciosa mía. Mensajera de bienestar. Uy, si yo hubiera. Si hubiera dicho, si hubiera hecho, si hubiera ido. O al contrario, es que si no hubiera. Y volvemos a ver hacia atrás. En todos los planos de la vida. En torno al trabajo, en torno a la salud, en torno a la crianza de los hijos, en torno a muchas cosas. Es que si yo hubiera, y volvemos a ver hacia atrás y decimos, uy, cómo me arrepiento de haber hecho esto. Y hasta hay un decir popular en nuestra tierra, cambié a mi madre. Lo demás dejémoslo ahí. No lo voy a decir por las redes. ¿Ah? Hay algunos que usan ese decir. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es, ¡qué mala decisión tomé! Y nos invade un sentimiento de culpabilidad porque deseáramos rebobinar el cassette. Para los que no saben lo que es un cassette, métase a internet y averigüe lo que es un cassette. Creo que todos aquí sabemos, ¿verdad? Queremos rebobinar el cassette y cambiar un pedacito de la historia, pero ya no podemos. ¿Sí o no? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Uy, si hubiera. Dígame, ¿de qué vale? Ya no podemos devolvernos, ya no podemos cambiar la historia. Ahora tenemos lo que tenemos. Lo que vale es lo que hacemos en este momento y de aquí en adelante. Aprendemos de las historias de la vida, pero seguimos adelante. A veces las malas decisiones nos hacen tener sentimientos de culpabilidad. Conozco la historia de una persona que tomó la decisión de aceptar la invitación de un gran amigo y compañero de trabajo para ir y servir como fiador en el local X. A la vuelta de unos meses se percató de que su gran amigo no había pagado. Entonces él, como fiador, la ley respalda a la institución para ello y resulta que el deudor vive libre y él terminó ahogado en deudas por muchos meses. La Biblia dice, no salgas por fiador de tu hermano. Si no tienes para pagar. No sea qué, justamente lo que les estoy comentando. Malas decisiones. Malas decisiones. La culpabilidad falsa también puede venir de incidentes no planeados. Vean ustedes, Primero de Reyes capítulo 17 versículo 18, está en aquel marco donde Elías es enviado por el Señor a guarecerse, a esconderse, a vivir protegido en la casa de una mujer viuda. Elías va, está con ella durante algún tiempo y a la vuelta de un tiempo, de unos días, el hijo de esta mujer cae enfermo
y cae enfermo a tal punto que dice el texto que perdió el aliento. Entonces vea las palabras de esta mujer. Entonces ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? ¿Qué es lo que le está diciendo esta mujer a Elías? Oye, Elías, me arrepiento el día que te recibí en mi casa, porque ¿sabes qué? Tú eres el culpable de que mi hijo haya caído y haya muerto. Has traído a la memoria mis iniquidades, un pensamiento también que gobernaba la mente de los judíos. Pero ¿qué es lo que quiero que veamos? Un incidente que no tiene nada que ver con la presencia de Elías allí. En el relato lo que vemos es que Elías entonces toma aquel joven, ora por él, el joven vuelve a la vida, y de esta manera la mujer declara que entonces de verdad Elías es un hombre en quien recae el poder de Dios. Así que el acontecimiento tiene un propósito, y el propósito es autenticar la vida de Elías como un ministro del Señor. Pero ¿qué sucede en medio de todo esto? La mujer: ¿qué tengo yo contigo? ¿Por qué has venido para afligirme? Mi hermana y mi hermano, vea, incidentes no planeados, un accidente. Un accidente. Usted sale de su casa y usted no planea atropellar a nadie, ¿sí o no? Usted no planea despedazar su carro, no, ¿verdad que no? Si usted va manejando, no planea despedazar su vehículo. Usted no planea, vean, una vez mi madre me comisionó para ir a dejarle una escoba a una amistad, cuando eso vivíamos en Limón. Yo estaba bastante jovencillo, no hará mucho de eso, y yo tenía mi bicicletita, así que yo me fui en la bicicleta para llevarle la escoba a su amiga que vivía allá, un poco lejano. Entonces yo me monto en la bicicleta, agarro el manubrio de mano derecha y con la mano izquierda me pongo la escoba en el hombro izquierdo y voy aquí. Pero resulta que donde yo voy manejando, obviamente por la orilla de la calle, no puedo ir en el centro de la calle, voy por la orilla, pero donde yo voy manejando no me percato de que la escoba yo no la llevo aquí en esta inclinación, sino que llevo la escoba en esta inclinación. Y viene un señor, una señora, ya no recuerdo, gracias a Dios que lo he olvidado. Viene un señor, una señora caminando por la orilla de la calle, y yo voy con la escoba, y cuando yo siento, ¡pam!, me mueven la bicicleta y oigo el grito de la persona. Le rompí la ceja a mi hermana y mi hermano, así, chorros de sangre, donde le di con la escoba. ¿Usted cómo cree que me sentí yo? Pero dígame, ¿yo planeaba hacer eso? ¿Hubo premeditación? ¿Hubo alevosía? No, simplemente fue un accidente. Un detalle que me enseñó que cuando viajo con ese tipo de cuestiones encima mío, hasta en el vehículo, ahora tengo el cuidado de ponerlos de tal manera que prevenga un accidente. Pero eso es un accidente, incidentes no planeados. Otra vez iba yo en mi bicicleta, cuando eso estaba viviendo en Guapiles, iba yo en mi bicicleta y algo le traqueaba a mi bicicleta. Entonces yo, claro, y yo siempre en la bicicleta andaba como loco, acelerado. Yo nunca supe lo que era andar despacio en la bici, siempre andaba como rayo para acá y para allá. Y yo iba aventado en la bicicleta, iba para el centro de Guapiles a hacer un mandado y algo le traquea a mi bicicleta y yo me quedo así viendo el pedal y cuando ¡plá!, algo me frenó. A mí me frenó y al otro personaje lo hizo brincar como 3 metros. Atropellé a un hombre. Le di por detrás y fue tan duro el bombazo de verdad que el hombre brincó como 3 metros y la bici ¡pa! Y yo que, ¡ay, señor, disculpe! Pero dígame si yo planeé eso. Lo planeé. La culpa real existe si yo planeo hacerle un daño a alguien. Y como vimos la semana pasada, si en efecto hubo un pecado, si hubo alevosía y yo planeé hacer algún daño, tengo el camino y la solución, que es la gracia de Cristo para darme perdón, donde existe el verdadero arrepentimiento, obviamente. Pero yo no lo planeé. A veces los incidentes de la vida, las cosas que pasan, nos cargan de sentimientos de culpabilidad. Culpabilidad falsa, porque Satanás se especializa en acusarnos y en hacernos sentir culpables. Y es que recuerde,
la culpabilidad no viaja sola, tiene sus acompañantes. Depresión, tristeza, falta de valía propia, entre otros tantos. Y mientras el enemigo me haga sentir a mí que yo no valgo nada, que soy inadecuado, que soy incapaz, que no soy digno de, etcétera, etcétera, mientras el enemigo logre instalar ese pensamiento en mi cabeza, mi hermana y mi hermano, déjeme decirle, no voy a levantar cabeza. No levantamos cabeza. Otra fuente, las experiencias traumáticas. Este acontecimiento que recojo aquí en este pasaje no tiene una aplicación en torno a la culpabilidad, pero sí por lo menos en torno a una experiencia traumática. Dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los 2 pies. Así lo dice la Reina Valera. Esta versión que tengo delante de ustedes es la Biblia de las Américas. Dice que este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y de Jonatán, de su padre y de su abuelo. Y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó, y la Reina Valera dice, se le cayó el niño a la mujer, porque es lo que está implícito y lo que está presente en el texto. Y dice, se cayó y quedó cojo, y como leemos en la primera línea, quedó cojo de los 2 pies. Su nombre era Mefiboset. Y ya hace unos días atrás compartí otro texto de Mefiboset cuando David lo invita a comer de la mesa real. ¿Y qué le dice Mefiboset? ¿Y quién soy yo para que tú me veas? Si no es que soy como un perro muerto. Por una experiencia traumática en su vida, sentimientos de indignación o de indignidad, más bien de ser indigno, vinieron a su vida. Las experiencias traumáticas, las experiencias que nos causan una gran impresión en la vida, las experiencias que nos golpean, que nos chocan, las experiencias que nos abaten, que nos tiran al suelo en algún momento de nuestra historia, pueden dejar una huella durante mucho tiempo en nuestra vida y nos provocan esos sentimientos de culpabilidad. Voy a mencionarles algo que es muy delicado, pero creo que es importante mencionarlo. Y es solamente un ejemplo. Muchas veces, cuando una persona sufre de abuso sexual en su infancia, esa persona en su infancia no fue culpable de nada. Sin embargo, por lo que esa persona experimentó en el paso de los años, puede llegar a desarrollar una percepción de que fue culpable de aquello en alguna medida. Una de las razones es porque los agresores tienen la costumbre de señalar y de echarle la culpa a la víctima. El agresor tiene la costumbre de decir, usted me obligó, fue culpa suya. ¿Para qué se vistió así? ¿Para qué hizo esto? ¿Para qué tal cosa? Depositando responsabilidad en la víctima cuando el culpable primigenio realmente y el único es justamente el agresor, porque vivimos en un mundo, mi hermana y mi hermano, desfigurado por el pecado. Imagínese usted que si un hombre conforme al corazón de Dios, David, lo vimos hace unas semanas atrás, ¿recuerdan? Un hombre conforme al corazón de Dios hizo abuso de poder, provocó adulterio, mató, asesinó a un hombre y no se arrepintió sino hasta que fue confrontado por un profeta de Dios. Si un hombre conforme al corazón de Dios se desconecta de Dios en un momento dado de su vida y puede mostrar lo peor del ser humano, ¿qué puede haber en la mente de un hombre, de una mujer que no conoce a Dios? ¿Qué puede suceder? ¿Hasta dónde llega el ser humano? Dígame, ¿hasta dónde? Muchas veces no tiene límite, lamentablemente. Y como vivimos en este mundo que está viciado por el pecado, lamentablemente muchas veces, aunque yo soy inocente y no merezco una falta sobre mi vida, lamentablemente me veo afectado
por el proceder inadecuado de los que están a mi alrededor. Es doloroso. Y hay personas que crecen creyendo que fueron culpables de este tipo de situaciones. Y no. Los niños son tan inocentes. Actúan con tanta inocencia, ¿sí o no? En las edades en las edades más pequeñas. Son tan inocentes. Pero una mente torcida puede interpretar aquella inocencia, oiga, como una insinuación sexual. Lamentablemente. Los traumas de la vida pueden instalar en nuestra mente una percepción, un sentimiento de culpabilidad, de que yo fui el culpable de aquella situación que pasó. La falta de perdón. Quien sufre de culpabilidad le cuesta aceptar el perdón de Dios y de otros, y por lo tanto también le cuesta perdonar. Y ve este pasaje, Mateo 6:12, donde Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, ¿y qué dice? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una relación entre saber recibir el perdón de Dios y saber dar el perdón a otros también. La falta de perdón. Una persona que tiene una raíz de amargura, que tiene un algo ahí adentro contra aquel, contra aquella, contra el otro, contra aquel grupo, etcétera, incluso contra la vida misma. Está amargado en contra de. A esa persona le cuesta aceptar el perdón de Dios hasta que no ejecute el perdón que tiene que ejecutar. ¿Sabe por qué? Porque si no ejecuta el perdón que tiene que ejecutar sobre otros, se sabe delante de Dios culpable y culpable real. Y en lugar de proceder al arrepentimiento, sigue manteniendo agarrada aquella situación. ¿Y qué es lo que sucede? Queda anclado y su vida se desarma. Una vez se varó un vehículo en aquellas tierras de donde yo soy procedente, y llegó un hombre con su vehículo, todo motivado para ayudar a sacar el otro vehículo. Entonces le amarraron una cuerda, una linga, no recuerdo qué, una cadena, y le amarraron un algo, le hicieron un atado en el bumper de la parte de atrás de su vehículo, y va y engancharon el otro vehículo, y ahora sí, está listo, listo, ¡pum! Y el vehículo salió a toda velocidad, y se quedó el bumper pegado de la cadena, y el otro vehículo ni siquiera se movió de donde estaba, se desarmó. A veces la vida nuestra, si no soltamos, si no aprendemos a perdonar. Mire, el perdón es otro tema, es todo un tema, es toda una enseñanza enorme acerca del perdón. No vamos a profundizar hoy acerca de ello, pero el perdón es o debe ser el estilo de vida nuestro. Cuando Jesús le preguntaron, Señor, ¿y hasta cuánto tengo que perdonar? Hasta 7 veces. No te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. ¡Wow! ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos que saber perdonar y volver a perdonar y volver a perdonar y volver a perdonar y seguir perdonando. ¿Sabe por qué? Dice también Colosenses, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Cristo nos ha perdonado absolutamente todo. Y no solo nos ha perdonado absolutamente todo, sino que en nuestro cotidiano peregrinar, el Señor nos sigue perdonando día a día.
para que nuestra comunión con Él no tenga estorbo. Entonces, el perdón es necesario. Si nosotros abrazamos raíces de amargura, nos va a costar liberarnos de un sentimiento de culpabilidad también. Exigencias desproporcionadas de otros, como por ejemplo los padres o cualquier persona que haya tenido cierta autoridad sobre nosotros en nuestra vida. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y instrucción del Señor. No provoquéis a ira. ¿De qué forma provocamos a ira a nuestros hijos? Bueno, hay un autor que dice que justamente provocamos a ira a nuestros hijos cuando les exigimos más de lo que nosotros mismos estamos dispuestos a hacer, o cuando les exigimos más de lo que ellos mismos puedan ofrecer. Vean ustedes, sobre los líderes religiosos también dijo el Señor: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y cuidado, y a veces a los padres nos pasa eso con los hijos. Y cuidado, con nosotros sucedió. Es característico, bueno, característico no, pero suele suceder. Yo alabo a Dios cuando veo hombres aquí acompañando o más bien compartiendo juntos con su esposa, como José, como Modesto, por ejemplo, como Harold, como Ernesto y otros más. Alabo a Dios por eso, porque sabe usted, es lamentable. A veces hay hombres que exhortan a sus hijos: levántese, alístese y se va a la iglesia con su madre. Y él se quedó en la casa, pereciando, o porque jugaba Heredia con Guanacaste. Por lo que sea, pero no por un propósito loable. Vean ustedes, este pasaje a mí me encanta, Juan capítulo 8. Es aquel pasaje donde le traen a Jesús una mujer que fue encontrada en el mismo acto ilícito sexual. ¡Wow! Qué hábil tuvo que haber sido su compañero para escabullirse de aquellos que trajeron a la mujer, ¿verdad? Pero le traen a la mujer y entonces Jesús dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Se pone a escribir en el suelo, ¿recuerda? Algunos piensan, algunos teólogos han dicho, porque eso no se sabe, eso es pura imaginación santificada, que probablemente estaba escribiendo en el suelo el nombre de algunos pecados. Y dice el texto, eso sí lo dice el texto, que comenzaron a irse uno a uno. Entonces dice: enderezándose Jesús, dice el texto, le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? ¿O ninguno? Sí, te ha condenado. Aquí parece que me comí una O, hermanos. Tenía mucha hambre, seguro, ya a esa hora, ¿verdad? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: qué lindo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Vean la capacidad de perdonar del Señor, mi hermana y mi hermano. La gracia de Dios. Pero nosotros, los seres humanos, somos muy dados ¿a qué? A retener. Y nos cuesta perdonar. Pero lo cierto es que el Señor no impuso una carga mayor sobre esta mujer. Solamente le dijo: ni yo te condeno, vete, pero ten cuidado de tu vida. Qué maravilloso que es el Señor. A veces pensamos que cuando vamos, perdonen, aquí esto ya me salió un poquito por la tangente, pero esto es importante. A veces pensamos que cuando vamos a venir al Señor para arreglarnos con Él, vamos a recibir del Señor una reprimenda, un regaño, una sentencia o por lo menos una penitencia. Pero la gracia de Dios es tan grande
tan grande, que lo único que el Señor espera es que nuestro corazón esté dispuesto a acercarse a Él y a reconciliar la situación. Es todo. El corazón contrito y humillado, eso es lo que ama el Señor. Nada más. Qué bello que es nuestro Dios. Y para ir cerrando, la falsa culpabilidad puede derivar de pecados no confesados o de inmadurez para aceptar el perdón. Y cuando hablamos de pecados no confesados es porque, como ya hemos dicho, si yo reconozco que yo he pecado, estoy consciente de que he pecado, decíamos la semana pasada, la solución está allí. El perdón y la gracia de Dios está allí dispuesto para mí. Lo que tengo que hacer es arrepentirme y acercarme a Dios. Y listo, se arregló el asunto. Pero si yo, en lugar de arrepentirme y de buscar el rostro del Señor, retengo mi pecado, vea lo que dice aquí David: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió en mi gemir durante todo el día. Y cuando pasábamos por este texto hace varias semanas atrás, es que ustedes no se acuerdan de los sermones que yo he predicado, hermanos, ¿verdad que no? Pero yo sí me acuerdo. Cuando pasamos por aquí hace varias semanas atrás, hablábamos de que ese gemir, esa es la idea de David. Es que esto me está carcomiendo. Si yo reconozco que he pecado delante de Dios, tan solo tengo que hacer el ejercicio de volverme al Señor y decirle: Dios, de verdad reconozco que he pecado, me arrepiento de esto y a partir de ahora quiero caminar mi vida conforme a tu voluntad. En un arrepentimiento sincero y verdadero, y retomo un rumbo nuevo en mi vida. Todo cambia. Pero si en lugar de ello mantengo arraigado ese pecado dentro de mí sin confesarlo, me va a carcomer el alma. Ahora, a veces también sucede que yo cometí un pecado real, verdadero, y sentí culpabilidad real y verdadera, y vine al Señor y me arrepentí real y verdaderamente, pero en el paso del tiempo vuelvo a ver hacia atrás y me sigo juzgando a mí mismo por lo que yo hice, y a veces otros me juzgan por lo que yo hice. Pero si yo ya me arrepentí de verdad, de todo corazón, no me perdonó el Señor. ¿Será que el Señor no tiene la capacidad de perdonarme? De ninguna manera. Si yo hablé con mi Señor y arreglé mi situación, Él me perdonó. Y si Él me perdonó, entonces quítate esa cobija de culpabilidad, amontónala en el lugar y en el tiempo donde hablaste con Dios y dejaste ahí tu pecado, y camina libre por la vida, porque el Señor te ha perdonado. La culpabilidad falsa, solución. Ya vamos con esto terminando el día de hoy. Quiero compartir algunos principios. Primero que nada, como lo acabo de decir, si la culpabilidad es real, simplemente acérquese a Dios. El texto que tenemos aquí, Hebreos 4:16, dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro, para la ayuda oportuna. Acerquémonos confiadamente. Totalmente. Somos aceptos en el amado, dice la Escritura. Aceptos delante de Dios en Jesucristo. Nos acercamos con confianza. Muchas veces lo que cuesta es tomar la decisión de acercarse, pero una vez que la tomamos, desde el momento que la tomamos, las cosas empiezan a cambiar, porque desde el momento que tomamos la decisión de acercarnos, ya desde ese momento nuestro corazón se ha vuelto de nuestro mal camino hacia nuestro Señor. Así que si la culpabilidad es real, simplemente acerquémonos a Dios y arreglemos la situación. Ahora, si la culpabilidad es falsa, si logro detectar que no hubo dolo, que no hubo
intencionalidad, que no hubo pecado, que yo no transgredí ninguna falta. Lo que sucedió, cualquier cosa que haya sucedido, fue una combinación de factores que incidieron para que pasara lo que pasara. Y si eso es culpabilidad falsa y logro detectarla de esa forma, tengo que aprender a rechazarla. Mi hermana y mi hermano, este pasaje que tengo aquí: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia, mi hermana y mi hermano, en abundancia. No puede haber abundancia donde hay una constante penalización de culpa por cosas que no tienen nada que ver. Donde la mentira del enemigo se instala en nuestra vida y nos hace sentir humillados, avergonzados, desvalidos y demás. No puede haber una realización plena del individuo. Abundancia nos llamó el Señor. Y dijo el Señor Jesús también: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Libres. No para andar atados a un dolor y a un peso del alma, sino para vivir una vida en libertad y en plenitud. La verdad de Dios ha venido a nosotros. Primero que nada, aprendamos a rechazar la falsa culpabilidad. Si Satanás es padre de mentira y se especializa en acusarnos, va a querer que nosotros nos percibamos culpables cuando en realidad no lo somos. Y si entendemos que es así, entonces reconozcamos, primero identifiquemos la culpabilidad, reconozcámosla y rechacémosla de nuestra vida. Ese es un principio general. Ahora, número 1, solución, algunos consejos para liberarnos de esta sombra sobre nuestra vida. Si reconocemos que la culpabilidad es falsa, le comparto este principio: no importa lo que otros piensen de ti. Lo que importa es lo que tú pienses de ti mismo. Cualquiera puede decir: eso me suena medio egocéntrico, medio egoísta ese pensamiento. No, no es un pensamiento egoísta, es un pensamiento de sobrevivencia, de supervivencia. ¿De acuerdo? Vean ustedes, el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Mire, no importa que la gente a su alrededor diga que usted es inteligente, que usted es brillante. Si usted piensa, perdóneme la expresión, que usted es bruto, nunca va a poder desarrollar en la vida todo el potencial que hay en usted. De la misma forma, si la gente piensa que usted es incapaz, inadecuado, indigno, y usted se lo cree, tampoco nunca va a lograr desarrollarse en la vida. No importa lo que los otros piensen de usted mismo, lo que importa es lo que usted crea de usted mismo. Si estamos hablando de la culpabilidad, por ejemplo, en la cual parte de una de las fuentes de ella es que otras personas pusieron carga sobre mí que yo jamás pude alcanzar y me hicieron pensar que yo era inadecuado para, bueno, hoy en día, reconociendo que hay una culpabilidad falsa por ello, yo tengo que desechar todas esas opiniones de aquellos individuos y yo tengo que asumir otras opiniones acerca de mí. Hay que rechazarla. La culpabilidad falsa, no hay otra forma, mi hermana y mi hermano. Hay que aprender a decirle: un momento, yo no cometí ningún pecado, yo no ofendí a mi Dios, yo no soy culpable realmente de eso. Si bien es cierto, estuve inmerso en aquellos acontecimientos por ignorancia, por estupidez juvenil, perdóneme la expresión, porque a veces uno en la juventud hace cosas de las cuales uno dice: uy, pero ¿cómo yo hice eso? ¿Verdad? Jovencillo yo, con el primer vehículo que tuve, vean la loquera del mundo, agarré una recta ya de esas de Zarapiquí, Beatriz, allá por aquel sector de Orquetes. Y el carro que tenía, porque el primer carro que compramos, cuando uno compra el primer carro, si no se hace asesorar de alguien que sepa, se lo llevan, hermanos. Nos vendieron un pedazo de vehículo. Poco le faltaba para sacar los pies como los picapiedra.
Y yo agarré una recta que hay ahí en Sarapiquí, una estupidez, cometí una estupidez. Mi hermano, y yo le metí el acelerador hasta el fondo a aquel aparato, llegué a 120 kilómetros por hora. Oiga, y 120 kilómetros por hora en un carro como ese que está ahí no se sienten, pero en aquel chunche, y yo decía, pero no me da más, qué tontería más grande. ¿Cómo estaba yo exponiendo mi vida en perjuicio también de mi esposa y de mi familia materna y demás? ¿Sí o no? Claro, estupideces de la vida. Pero ok, si yo reconozco que aquello fue una estupidez juvenil o lo que sea, un momento, entonces esto no es culpa real. Y si no es culpa real, es culpa falsa. Y si es culpa falsa, un momento tengo que dejar de pensar de mí con esos pensamientos de ineptitud, de incapacidad, de indignidad y demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Centre su mente en cosas positivas. Este pasaje de Filipenses dice, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto. Y este pasaje está en el contexto de la ansiedad, ¿recuerdan ustedes? Por cierto, de una vida ansiosa, afanosa, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Entonces, pensar en cosas positivas, pensar en todo lo bueno. Vea, no se centre en las calamidades, no se centre en las calamidades que usted haya vivido. Ay, se me olvidó, les tenía que traer la historia hoy de aquella mujer, amor de mi vida, ¿recuerdas? Se las traigo después. Pero mi hermana y mi hermano, ve, a veces nosotros volvemos a ver hacia atrás y empezamos a señalar, mire, aquí pasó algo y aquí pasó algo, y todas esas cosas malas que me pasaron, 1, 2, 3, esas son suficientes para que mi vida sea una miseria. Pero vea, le aseguro que si usted empieza a ver hacia atrás, usted se da cuenta que aquí pasó algo malo, pero alrededor de ese algo malo, algo dañoso, algo doloroso, sucedieron muchas cosas buenas alrededor de su vida. ¿Sí o no? Muchas. Y a veces perdemos de vista todo lo bueno que tenemos porque observamos únicamente ¿qué? El puntito negro en medio de la pizarra, ¿sí o no? Dicen que la maestra hizo eso, puso un punto en el puro centro de la pizarra y le dijo a todos los estudiantes, ¿qué ven ustedes ahí? Y todos, un punto. Yo veo una gran superficie blanca con un pequeño detalle en el centro. Perspectivas de la vida. Bueno, no me acuerdo de la historia de aquella mujer porque es un poco larga y tengo que estudiarla, pero sí me acuerdo de la anécdota de un hombre que se había caído de la escalera y estaba en el hospital, todo quebrado, había quedado inconsciente y ya lo habían tratado, ortopedia y lo demás, y estaba en el hospital, en la cama, estaba todavía sedado y está su esposa a la par, y en eso abre los ojos aquel hombre y vuelve a ver a su esposa y dice, Carmen, ¿eres tú? Y la mujer le dice, sí, Carlos, aquí estoy. Carmen, ¿recuerdas aquella vez que chocamos el carro? Y le dice, sí, Carlos, sí lo recuerdo. Casi morimos en ese accidente. Sí, Carlos, sí lo recuerdo. Carmen, allí estabas tú conmigo, Carmen. Sí, Carlos, allí estábamos. Estuve junto a ti en aquel momento. Carmen, ¿recuerdas aquella vez que se nos incendió la casa? Sí, Carlos, sí lo recuerdo. Carmen, ahí estabas tú conmigo. Sí, Carlos, ahí estuve yo contigo. Carmen, el día que me caí tú estabas sosteniendo la escalera, ¿verdad, Carmen? Sí, Carlos, ahí estaba yo contigo. Ay, Carmen, me traes mala suerte, Carmen. Hombre, todos pensábamos que el hombre estaba sacando a la luz que esa mujer era compañera de él en las buenas y en las malas, como dice el compromiso que hacemos en el matrimonio, ¿sí o no? Pero en lugar de ver lo bueno que ella estuvo con él en todo momento, ¿qué fue lo que vio?
esta mujer me trae mala suerte. Perspectivas de la vida, hermanas y hermanos. Perspectivas. Entonces, saque de su mente todo tipo de negatividad relacionada, si usted le identifica que está relacionada con una falsa culpabilidad, y piense en todo lo bueno, lo amable, lo honesto, lo que es de buen nombre. Otro principio: alimente su alma con la verdad de Dios. Dice este pasaje: en tus mandamientos, léalo conmigo, está ahí en la pared. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué bello pasaje, qué bello pasaje. Si hay una fuente de verdad, ya que Satanás es el padre de mentira, la verdad absoluta es la palabra de Dios. Y si nuestra vida ha sido desfigurada por la culpabilidad falsa, lo único que nos puede dar un molde adecuado es la verdad de Dios. Y creo que se aplica aquí aquel pasaje también que dice que no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la única manera de meter información nueva a este cerebro para desplazar la información vieja y defectuosa es conocer la palabra de Dios. Así que alimente su vida con la verdad de Dios. Lea la Biblia, medítela, escuche palabra, memorícela. Este pasaje es bellísimo. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Otro consejo: ore con fe. Claro, si usted descubre que usted está siendo víctima de la falsa culpabilidad, ore para que Dios lo libre de ese sentimiento, pero ore con fe. Esto es algo muy importante. Nos enseñaba un profesor en el instituto hace muchos años y a mí se me quedó profundamente grabado eso en la cabeza. A veces oramos para no recibir. Yo me quedé, sí. Si usted ora con fe, con convicción, en que Dios va a hacer lo mejor, la respuesta que usted reciba será realmente la respuesta de Dios. Pero si usted nada más profiere palabras de su boca sin confiar en la buena voluntad de Dios, entonces ¿qué puede recibir? Y eso dice Santiago, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Wow! Qué palabras más poderosas las de Santiago, más retadoras, ¿no? Pero pida con fe, entienda que hay una oración que es para recibir y hay una oración que es como para no recibir. Qué interesante, ¿no? Y finalmente, apóyese en otros. Aquí hubo un error mío. Puse Santiago, dejé la cita de Santiago arriba, hermanos, pero la cita verdadera es la que está abajo, Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, a los que estaban con él en ese momento, a los más cercanos, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El mismo Señor Jesucristo en un momento de angustia buscó ayuda. Busque ayuda. Aquí no vamos a trabajar todo lo que se puede en torno a este tema, pero hay caminos para experimentar la libertad. Busque ayuda. Busque un buen consejero espiritual. Busque un psicólogo cristiano, enfatizo, psicólogo cristiano, o una psicóloga cristiana. Busque la ayuda del pastor, de un líder espiritual,
o de otra persona que sea de su confianza, que tenga también madurez. Porque por favor, es que a veces le pedimos consejo a personas que no tienen criterio para. No, tenemos que observar primero quién es el que me puede dar el consejo para poder decir, ok, entonces sí, quiero confiar en esta persona. Busque ayuda. A veces nos caemos de la bicicleta porque no buscamos ayuda, porque no buscamos orientación. Busque ayuda. 5 cosas. No importa lo que otros piensen de ti, importa lo que tú creas de ti mismo. Centra tu mente en las cosas positivas. Alimenta tu alma con la verdad, la palabra de Dios. Ora, pero ora con fe y confía. Cree en el Señor. Y finalmente, apóyate en otros. Y mi oración y mi anhelo es que el Señor traiga libertad a nuestras vidas. Señor, quiero poner en tus manos en esta mañana nuestros pensamientos. A veces no cuidamos nuestros pensamientos y permitimos que se filtren en nuestra mente percepciones de la vida, percepciones acerca de nosotros mismos, que son erróneas, equivocadas y dañinas para nosotros mismos. Pero cuando nosotros vamos a ti y nos damos cuenta que nos has amado con amor eterno, y nos damos cuenta, Señor, que nos has recibido tal y como somos, que tú quieres construir en nuestras vidas, que tú viniste para darnos vida y vida en abundancia, para traer libertad a nuestra vida, para que nosotros seamos, como dijo el apóstol Pablo en otro lugar, enteramente capaces de comprender cuán amplio, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, cuán enorme es el amor y el poder de Dios que nos ha sido otorgado, que nos ha sido regalado. Cuando nosotros vamos a tu palabra y encontramos en ella, mi Dios, que somos más que vencedores sobre el poder del pecado. Cuando encontramos en tu palabra que tú nos vas a guardar todos los días de nuestra vida y nos vas a presentar a nosotros, a ti mismo, dice la Escritura, santos, puros y sin mancha. Cuando vamos a la Biblia y recordamos pasajes donde dice que tenemos una esperanza viva, una esperanza incontaminada, inmarcesible, indestructible, esperándonos allá, una herencia preciosa esperándonos en el reino de los cielos. Estos y otros tantos textos de la Biblia nos hacen darnos cuenta, Señor, de que somos personas realmente especiales, realmente valiosos para ti. Así que te pido que tú nos ayudes a despojarnos de todo pensamiento de culpabilidad falsa. Y ayúdanos, oh Dios, a depositar en nuestra mente todo aquello que deriva de tu palabra, de tu verdad. A afianzarnos en ello y a caminar por la vida robustecidos por el mensaje de tu palabra acerca de nosotros. Quiero pedirte que traigas libertad sobre todos los que estamos aquí, mi Dios, y sobre todos los que están al otro lado en los medios y en las redes. Señor, que tú traigas libertad, salvación y victoria en nuestras vidas. Siempre tendremos la gracia tuya para venir a ti cuando hayamos pecado y seamos realmente culpables. Pero siempre también tendremos el amor y la comprensión tuya para ayudarnos a limpiar nuestra mente de todo vicio y depositar en nuestra mente aquello que realmente alumbra nuestra vida, el consejo pleno y la verdad de tu palabra. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Feliz tarde, feliz semana. Y espero que estos principios que hemos venido aprendiendo nos ayuden a tener una vida plena en la gracia de Dios. Podemos saludarnos. ¿O quieren que... Has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is... When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is... When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is... When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is... When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is... When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me.
When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me.